Hola, soy el doctor Ramón Tallat, fundador y presidente de Somos Community Care. Hace un año, el mundo despidió al Papa Francisco, pero para muchos de nosotros no se sintió como la figura distante que ha partido. Se sintió cercano, se sintió personal. Perdimos a un líder, una voz, un amigo. Perdimos a un maestro. Perdimos a un hombre que tenía la capacidad de convertir los momentos más pequeños en algo inolvidable, en algo significativo. En medicina, a menudo hablamos de la sanación como algo clínico, pero él entendía algo más profundo. Entendía que la sanación comienza con la compasión, con el simple acto de caminar junto a alguien en sus momentos de sufrimientos, no delante de ellos, no por encima de ellos, sino a su lado. Tuve el privilegio de trabajar con el Papa Francisco en varias ocasiones, y lo que más me marcó no fue solo lo que decía, sino cómo hacía sentir a las personas. Recuerdo un encuentro donde dio la bienvenida a nuestros médicos para hablar sobre los desafíos que enfrentan nuestras comunidades. Él no se mantuvo distante, ni separado de las luchas de la gente común. Se movía entre nosotros. Recorría el salón con calma, con intención, e encontrándose con cada uno de nosotros. Él escuchaba, sonreía, hacía preguntas, y en esos breves intercambios algo cambiaba. Las personas se sentían vistas, se sentían valoradas, se sentían comprendidas. Pudo haber sido un momento formal, estructurado, distante, pero en verdad no lo fue. Él era real. Su humor sutil tenía la capacidad de iluminar el ambiente. Nos recordaba que incluso en las conversaciones más serias siempre hay un espacio para la luz, para la sonrisa. Y eso era lo que hacía su presencia tan poderosa. Su mensaje nunca fue complicado. Era simple. Cuiden a los pobres, alimenten a los hambrientos y defienden a los más vulnerables. Nos recordó una y otra vez que lo que somos no se mide por el poder, sino que se revela a través de la misericordia, del amor y de la manera que cuidamos unos de otros. Así era Francisco, el Papa de las sorpresas, mi gran amigo. El protocolo del funeral de un papa en el Vaticano despierta la admiración de todo el mundo. Dos líderes mundiales, en ese momento enfrentados, se sentaban a hablar con serenidad, cara a cara, en la Basílica de San Pedro. Una vez más, incluso después de muerto, el Papa Francisco conseguía un encuentro por la paz. Poco después, el coche fúnebre también alteraba el trayecto habitual. Se dirigía fuera del Vaticano, pasando por el Coliseo hasta la Basílica de Santa María Mayor, donde quiso ser sepultado. Es un hombre que va más allá de esta vida. Para quienes esperaban la elección del Papa el 13 de marzo de 2013, la elección de Jorge Mario Bergoglio fue toda una sorpresa. El desconcierto fue aún mayor cuando se presentó en el balcón de la Basílica de San Pedro. No vestía la acostumbrada capa papal ni otros ornamentos, y sus primeras palabras de saludo fueron en italiano. Fratelli e sorelle, buonasera.
L'avete sentito? Non sento. El Papa escogió el idioma italiano para hablar, con un saludo cordial para todas las masas. Y para los encuentros más personales, con quien se encuentra en la calle. Come stai? Non voglio piangere. Come stai? Non voglio piangere. Oh, Giorgio. No, buon che compleanno, piacere eh. rivederti. Desde el primer día, el Papa ha dejado claro que no es amigo de protocolo ni de formalidad. Cuando le preguntaron por qué prefería vivir en una modesta residencia antes que en los apartamentos papales, su respuesta fue que necesitaba estar rodeado de gente. Normalmente vienen a verlo, pero si no pueden hacerlo, él se desplaza hasta ellos. Estaba cruzando el jardín cuando me encontré dos hombres en la entrada que me preguntaron a dónde iba. Les dije que iba a mi casa si no les importaba. ¿Vive usted aquí?, me dijeron. Sí, respondí. Entonces mejor sube las escaleras porque le espera una sorpresa. Madre mía, ¿qué es lo que ha pasado?, pensé. Así que subí rápido las escaleras y me encontré a la señora Rossi junto a mi puerta. Entonces vi al Papa entrando hacia el comedor de casa. Se dio la vuelta cuando me escuchó y vi que era él. No podía creerlo y dije, «Papa mío, ¿es usted?». Y me respondió, «Sí, no se preocupe, soy yo». Estamos en Ostia, en la periferia de Roma, una zona de casas populares que el Papa Francisco visitó por sorpresa en 2017. Ni los catequistas de la parroquia estaban avisados. Yo no sabía nada. Nadie en la parroquia lo sabía. Así que fue una gran sorpresa. Yo siempre he sido una persona de iglesia, pero esa visita me removió profundamente. No podía ni soñar que viniera a las casas particulares. Cuando lo escuché, no lo creía. Pero cuando lo vi, sí que lo creí. Porque él estuvo aquí. Aquel día estaba emocionada, no sabía qué hacer. Los hijos, llamé a mi hermana y le dije, el Papa vino a mi casa, ¿qué te ocurre? ¿Estás mal de la cabeza?, me dijo. ¿Estás loca? Sí, Romana, el Papa ha venido a mi casa y no estoy loca. Ellos han vivido un momento casi alucinante. Pensar que el Papa, en su sencillez, sea capaz de encontrar a los otros como un hermano y no como una institución, es admirable. Todo el vecindario ha vivido con entusiasmo el hecho de que la iglesia fuera al encuentro de la gente. No que las personas buscaran la iglesia, sino que la iglesia fuese al encuentro de las personas, la iglesia madre, como dice el Papa Francisco. El Papa aseguró que su visita era una señal de cercanía con las familias que viven en situaciones difíciles en la periferia de Roma. Algunos sintieron el impacto de la visita cuando el Papa ya había regresado al Vaticano. Hay dos parejas, hijos de las personas a las que visitó el Papa, que han vuelto a frecuentar la parroquia. El Papa siempre ha mostrado su cercanía a los mayores. No deja de recordar a los abuelos que son importantes en la familia. Y sobre todo insiste con los jóvenes para que no abandonen a los ancianos, porque eso es un pecado. Vengono a visitarla? Sì, sempre, sì, vengono. E quando sono venuto l'ultima volta, e così l'anziana, ricordo una specialmente, diceva, ma per Natale eravamo in agosto, 8 mesi senza essere visitati dai figli, 8 mesi abbandonato. Questo si chiama peccato mortale, capito? Pero no todo el mundo le abre las puertas al Papa.
Algunos empezaron dando un sonoro portazo cuando un pontífice, en este caso Juan Pablo II, visitaba Suecia. En aquel tiempo, Ulf Ekman era un conocido pastor luterano y veía la visita como una amenaza en 1989. Como protestante, tenía bastantes prejuicios. No conocía a la Iglesia Católica. Sospechaba de la autoridad, especialmente de la autoridad que ejercía el Papa. Lo que he aprendido con el paso del tiempo es lo contrario, que la carencia de una autoridad causa enormes problemas. Era el primer viaje de un papa a Escandinavia, una región dominada por la Iglesia luterana, en donde los católicos representaban menos del 1% de la población. Según Ekman, en los años 80 la Iglesia Católica era vista como una entidad extranjera y con muchos malentendidos generó la Reforma Protestante. En este contexto, había cierta preocupación que yo compartía porque la llegada del Papa pudiera aportar confusión y desvirtuar el Evangelio. Decidí organizar un encuentro de oración que estaba dirigido contra el Papa, aunque no contra su persona. En realidad, temíamos que su presencia aquí pudiera desvirtuar el auténtico Evangelio, por así decir. Esa era nuestra postura, era lo que pensábamos. Y por supuesto, era un gran error. A los pocos meses de congregarse para rezar contra la visita del Papa, Ulf y su esposa fueron de visita a Roma y estuvieron en la Plaza de San Pedro escuchando al Papa. El Papa pasó muy cerca de nosotros. De hecho, cuando se acercó al papamóvil, mi mujer gritó: «Dios te bendiga, hermano». Me quedé petrificado y me dije a mí mismo, ¿cómo sabe que es realmente un hermano? En ese momento, sentí algo en mi interior que me decía que yo estaba equivocado. Por supuesto que era nuestro hermano. Ekman aún tenía un largo camino por recorrer. Para entonces, había liderado una renovación del luteranismo creando una nueva iglesia en Suecia. Empezamos una escuela de estudios bíblicos para atender a mucha gente interesada en la escritura. Esa escuela se transformó en una congregación que ya no era luterana, era más un movimiento carismático, un movimiento con espíritu misionero. Es ahí donde estuve involucrado durante años, especialmente con misiones en países de la ex Unión Soviética en el este de Europa. Poco a poco, gracias a la relación con carismáticos católicos, Ekman fue acercándose a la Iglesia Católica. Su camino se aceleró con la llegada de un nuevo pontífice. Cuando apareció en escena el Papa Francisco, tuvo algo muy atractivo. Hubo algunas declaraciones y gestos con los que conecté inmediatamente. Era sobre todo un evangelizador. Hablaba con libertad sobre Jesucristo. Era muy abierto a sus hermanos protestantes y sentías que daba un paso adelante en el encuentro. En el año 2016 se organizaron en Suecia varios eventos para conmemorar los 500 años de la Reforma Protestante. Uno de sus líderes invitó al Papa Francisco sin ninguna esperanza de que aceptara venir. El 31 de octubre, 500 años después de que Martín Lutero clavara sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, el Papa Francisco participaba en un encuentro ecuménico en la Catedral de Lund. Luteranos y católicos rezamos juntos en esta catedral y somos conscientes de que sin Dios no podemos hacer nada. Pedimos su auxilio para que seamos miembros vivos unidos a Él, siempre necesitados de su gracia para poder llevar juntos su palabra al mundo, que está necesitado de su ternura y su misericordia. Fue un discurso muy eficaz.
una sorpresa y una bendición. Ese día daba la sensación de que el enfrentamiento y la división no existía. Y planteó 5 retos para el futuro. Debíamos escucharnos unos a otros. Debíamos aprender unos de otros. Deberíamos hablar unos con otros. Deberíamos trabajar unos con otros. Y creo que también añadió que cuando fuera preciso, sufrir unos con otros. Esa ceremonia ecuménica, única en la historia, permanece en el corazón de Olf. Le confirmó el acierto de su decisión de unirse a la Iglesia Católica. Es algo que quiso compartir con Francisco al final de una audiencia en el Vaticano. Hablamos durante unos minutos con él. Nos causó una gratísima impresión, tanto a mi mujer como a mí. Nos escuchó con atención, con interés, y nos ofreció algún consejo, sobre todo que tuviéramos cuidado del rebaño. Pude sentir su amor por la congregación protestante que habíamos abandonado. Ese fue un gesto maravilloso de su parte. Fue precisamente la devoción al Espíritu Santo, algo que compartía con grupos carismáticos católicos, uno de los elementos que acercaron a Olf a la Iglesia Católica. Y eso que no todo el mundo compartía el mismo entusiasmo ante grupos como la Renovación Carismática. El propio Papa tenía sus dudas. E io dicevo di loro, ma sembrano una scuola do samba. Non condividevo il loro modo di pregare e le tante cose nuove che avvenivano nella Chiesa. Dopo ho cominciato a conoscerli e alla fine ho capito il bene che il rinnovamento carismatico fa alla Chiesa. A muchos de los ahí presentes les sorprendió que el Papa admitiera públicamente su error. No es normal que un líder internacional reconozca sus limitaciones. Siempre que el Papa sale del Vaticano sin este previo aviso, llama la atención. Y si además lo encuentras en una tienda de discos en el centro de Roma, aún sorprende más. Al Papa Francisco siempre le ha gustado la música, pero ante todo valora el encuentro personal. El contacto con viejos conocidos o con personas sencillas, aunque éstas sean famosas. Tengo la sensación de que el Papa Francisco ha entendido la banalidad de las cosas de este mundo, la banalidad de la mundanidad. Es un hombre que va más allá de esta vida. Lo hace con una gran coherencia y con un amor por el prójimo que conmueve. Como cualquier amante de la música, es posible que el Papa Francisco sea un fan del tenor italiano, Andrea Bocelli. Lo que sí podemos asegurar es que Andrea Bocelli es un fan del Papa. Uno de los lugares donde se han encontrado es en la Ciudad del Cielo, en Frosinone, a pocos kilómetros de Roma, una iniciativa de la Asociación Nuevos Horizontes en la que tienen cabida personas que han sufrido adicciones o que han llegado a perder la esperanza. Un espacio de recuperación muy querido por el Papa. Voi, con le vostre testimonianze, mi avete fatto sentire che lo sguardo del Signore è uno sguardo paziente, sempre ha pazienza, e che anche voi avete seminato qualcosa in me oggi. Grazie.
Llegó un momento en el que viví la muerte del alma, una sensación de que nada tiene sentido, casi de querer abandonar esta vida. Porque cuando tu vida no tiene rumbo, pierdes el ánimo, sientes que nada en la vida tiene un porqué. Pero lo que he descubierto en Nuevos Horizontes, lo he descubierto al tratar de vivir el Evangelio cada día, que es lo que tratamos de hacer todos juntos, en comunidad y como familia. Y así he vuelto a vivir. Mi corazón, que se había vuelto de piedra, volvió a latir. Y puedo decir que este ha sido el primer gran milagro que he visto. Valentina terminó convirtiéndose en la responsable del centro que acogió al Papa en el año 2019, en una jornada cargada de emotividad. En el salón había mucha gente llorando. Hemos sentido el dolor del infierno que pasó en sus vidas, cada uno con sus propias dependencias, desde la pornografía, la anorexia, la toxicodependencia. Han compartido sus experiencias, pero sobre todo, hemos visto en sus rostros y en su palabra la alegría de haber encontrado a un Jesús que realmente les ha levantado y salvado la vida. Entre las personas que escuchaban al Papa ese día en la Ciudad del Cielo estaba Hilaria Tede, una artista y profesional de la educación, con un pasado oscuro a su espalda. Sin miedo de hablar del pasado, mostrando agradecimiento a la fundadora Nuevos Horizontes, Chiara Amirante. Cuando fui adolescente viví esa muerte del alma, como la define Chiara Amirante. Esa falta de sentido, ese vacío que afrontaba, al igual que tantos jóvenes. Una sensación de vacío que se llenaba por medio de las drogas o el uso y disfrute de las personas. Había perdido la esperanza y vivía en un infierno. Se trata de un infierno en la tierra, allí donde no aparece la alegría ni la esperanza, donde el futuro se limita a dejar pasar el tiempo, a la esperanza de que antes o después llegará la muerte. En su caso, fue un fallecimiento el que hizo revivir a Hilaria, marcando un cambio radical en su vida. La noche en que falleció Juan Pablo II, un papa distinto, que es el que siempre había conocido, me puse a llorar. Sentí algo especial. Mi corazón se derretía. A partir del día siguiente, desde abril de 2005, comencé a interesarme, a leer el Evangelio, y en el Evangelio he encontrado a un hombre extraordinario. Y me enamoré de él, tanto que, al día de hoy, he consagrado mi vida de forma permanente. Quienes encuentran al Papa Francisco por primera vez normalmente transmiten la misma experiencia que Hilaria. No es el tipo de encuentro que esperaban, porque tampoco era el tipo de Papa que esperaban. Tenía la sensación de estar con un sacerdote normal, como el párroco al que le han encargado la parroquia del mundo. Por ello percibía también su gran responsabilidad y el cansancio de llevar todo ese peso a la espalda. Pero transmitía alegría, que es lo que nos mantiene estrechamente unidos. Todo el pontificado del Papa Francisco nos habla de alegría, de sencillez, de encontrar a Dios en las cosas ordinarias. El Papa Francisco expresa esa alegría y sencillez en cada encuentro personal, sea con jefes de Estado, con actores famosos o con estrellas del deporte. Cuando estuvo con el jugador brasileño Ronaldinho, el Papa le formuló una pregunta que ningún fan del fútbol se atreve a responder. ¿Quién es mejor, Pelé o Maradona? La sensación que uno tiene estando cerca de ese hombre, escuchando lo que dice, el modo en que lo dice, la sensación que uno tiene es la de estar ante una persona con una gran espiritualidad. La población de Sudán del Sur ha sufrido mucho. Hablamos de más de 60 años de guerra. Casi 2,5 millones de sudaneses viven fuera de Sudán del Sur. 2 millones de refugiados internos. Es un problema serio. Un país, una población que no interesa a las grandes potencias, cuya miseria no tiene hueco en los grandes medios,
pero sí en el corazón del Papa. En 2019 quiso reunir en el Vaticano a los dos principales rivales del país, tras haber firmado un acuerdo de paz. Lo que pasó a continuación no lo olvidarán en su vida. Al final de un encuentro de oración por la paz, el Papa, sin previo aviso, se arrodilló para besar los pies a los principales firmantes de ese acuerdo, uno por uno, con los problemas que arrastra en su rodilla. En las imágenes se aprecia cómo intentan frenar al Papa Francisco para que no realizara este importante y sorprendente gesto, también considerado profético. Todos estaban conmovidos. Creo, es más, estoy completamente seguro de que este gesto del Papa quería animarlos a dejar a un lado todas sus diferencias. Durante 2 días les había reunido en Roma para consolidar el proceso de paz. Y hubo algo más tras esta emocionante escena. Hay un detalle que pocos conocen. Al terminar ese encuentro, el Papa Francisco les quiso obsequiar una Biblia con una dedicatoria. Dejar a un lado lo que divide y buscar aquello que une. Desde ese día, Marco Impagliazzo ha viajado en diversas ocasiones al Sudán como representante de la comunidad de San Egidio. Ha sido testigo de los frutos de ese gesto histórico. Tras el encuentro con el Papa Francisco, en el país ha habido una cierta estabilidad. Aún no se ha erradicado la violencia, ya que es cultural. Hablamos de un país que ha sufrido tantos y tantos años de guerra. Yo diría que el Papa Francisco ha iniciado un proceso de reconciliación que poco a poco se debe establecer y consolidar en Sudán del Sur para tener paz. Громадяни, відбій повітряної тривоги. El Papa Francisco no ha escatimado medios para tratar de frenar procesos violentos, incluso cuando parece imposible. En febrero de 2022, se presentó personalmente en la Embajada de Rusia ante el Vaticano, un gesto sin precedentes en la historia para mostrar su preocupación. Desde entonces, no ha dejado de pedir por la paz y el fin de la guerra. In nome di Dio vi chiedo, fermate questo massacro. Vorrei En el año 2021, el Papa tomó la decisión de viajar a Irak. Le aconsejaron que no lo hiciera, cuando ningún líder internacional se atrevía a visitarlo por temor al terrorismo y con la pandemia del coronavirus aún presente. Era la primera visita en la historia de un Papa a Irak, sede de una de las primeras comunidades cristianas que había sido castigada por años de guerra, terrorismo y persecución. El mensaje era claro: no podemos permanecer callados cuando el terrorismo manipula la religión. Una de las consecuencias de ese viaje fue que en el país de mayoría islámica se declaró el 25 de diciembre como fiesta nacional, un reconocimiento a toda la comunidad cristiana. Los viajes en avión con el Papa Francisco son siempre una fuente de sorpresas. Como decana de quienes ofrecen información sobre el Vaticano, la periodista mexicana Valentina Alasraqui ha sido testigo de muchas. Pero lo que nunca esperaba es que el propio Papa quisiera celebrar su cumpleaños en pleno vuelo de esta forma. Non si può dire quanti anni compie, ma da bambina lavorava qui, da bambina. Tanti auguri. E anche lei che sì. Io vorrei che lei
y fue muy divertido porque yo cumplía 60 años y entonces el Papa muy amablemente nada más puso el 0, hizo poner un 0 sin el 6 y cuando llegó la tarta él dijo que bromeó diciendo que yo había llegado al Vaticano de chiquita, de niña, è arrivata da bambina, dijo en italiano. Y lo que nos impresionó, aparte de la tarta que no se había visto nunca en un avión, es que él casi empezó a cantar también el feliz cumpleaños y sabemos que el Papa no canta nunca, ni en misa ni en otras oportunidades. Entonces eso también fue como algo muy llamativo, pero claro, fue una sorpresa enorme. Puede que tenga que ver con las alturas, pero claramente el Papa Francisco disfruta las aventuras en pleno vuelo. Solo así se entiende que él quisiera celebrar, de forma inesperada, el matrimonio de 2 ayudantes de vuelo en Chile. ¡Que se besen los novios! ¡Bravo! Tú sabes que cuando llega el Papa en un avión, siempre la tripulación pasa a saludarlo para hacerse una foto, etc. Le dan como la bienvenida al Papa. Y en esa ocasión, pues 2 miembros de la tripulación le hicieron llegar a él la noticia de que se tendrían que haber casado, pero había pasado, no recuerdo, creo que había habido un terremoto. Entonces el Papa les dijo, bueno, sorprendiendo a todo el mundo, yo creo que los primeros sorprendidos fueron ellos, los protagonistas de la historia, pues le dijo, pues, ¿qué problema hay? Yo los caso. La pareja explicó que se habían casado por el civil y que iban a hacerlo por la iglesia, pero un terremoto dañó la parroquia donde estaba previsto y tuvieron que posponer la ceremonia religiosa. Se le ocurrió a él, nos dijo, este es el sacramento que hace falta en el mundo, el sacramento del matrimonio. Ojalá que esto motive a las parejas del mundo a tomar el sacramento del matrimonio. Por eso lo hago. Tras comprobar que habían hecho el curso prematrimonial y que contaban con los papeles, el Papa no se limitó a presidir el sacramento. También les ofreció algún consejo. También nos dijo que las argollas, que no debíamos usarlas muy apretadas porque torturaban. Pero si las usábamos muy sueltas, se caían. Así que tuviésemos cuidado. La empatía humana con la que se relaciona con las personas y también con nosotros como periodistas es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Desde el primer vuelo a Brasil, cuando me tocó como decana darle la bienvenida y decirle que suponía yo que él se sentía como en la jaula de los leones, porque sabíamos que cuando era obispo y cardenal en Argentina no le gustaba la prensa. Entonces yo le dije, mire, la verdad es que no nos ve así, somos sus compañeros de viaje, no somos tan malos, pero bueno, sí nos gustaría que nos contestara. El Papa Francisco no solo respondió a sus preguntas, también invitó a la periodista a que interviniera ante el cardenal y obispos de todo el mundo en una cumbre sobre abusos. Era el año 2019 y Valentina fue directa y clara. Ante conductas delictivas como los abusos a menores, una institución como la Iglesia creen que tiene otro camino para ser fiel a sí misma, que no sea el de denunciar ese crimen. Tiene otro camino que no sea el de ponerse del lado de la víctima y no del victimario. Palabras duras que no impidieron que un año después fuera premiada por el Papa. Una ceremonia en la que apreció el papel de la prensa a la hora de denunciar los errores de la Iglesia. Vi ringrazio anche per quanto raccontare su ciò che nella Chiesa non va, per quanto ci aiutate a non nasconderlo sotto il tappeto e per la voce che avete dato alle vittime di abuso. El primer viaje del pontificado del Papa Francisco tuvo como destino una pequeña isla del Mediterráneo, Lampedusa, en el sur de Italia. Es uno de los puntos calientes de llegada de inmigrantes desde el norte de África, que arriesgan su vida en el mar para llegar a Europa. No todos los inmigrantes consiguen llegar a su destino. De hecho, el Papa califica esta zona del Mediterráneo como un cementerio de los sin nombre. Los viajes de estos últimos años a Grecia, Chipre y Malta
han contribuido al mismo objetivo, poner el foco en el sufrimiento de las personas que viven en campos de refugiados. Durante su visita a Malta en el año 2022, el Papa Francisco quiso pasar unas horas con quienes tratan de abrirse camino en Europa. Un encuentro emotivo en el que se apreciaba su dolor ante la precariedad de los inmigrantes. La gente a veces tiene miedo. Les asusta que sean jóvenes. Temen que puedan causar problemas. Puede que estén enfermos, están sucios, nos quitan los puestos de trabajo. Todo ese tipo de habladurías. No hay nada comparado a la presencia física, al contacto humano con quienes sufren o escuchar directamente sus penalidades. Es algo que el Papa Francisco tiene muy claro. La verdad es que nunca pensé en conocer al Papa. Fue una gran sorpresa para mí y para todos los que viven en el Pislav. Vemos al Papa los domingos en televisión, igual que vemos el fútbol en televisión, pero jamás pensamos que pudiera venir aquí. Estuvo hablando con nosotros más de 2 horas. Fue sorprendente. 1 de cada 4 inmigrantes que llegan a Malta son menores no acompañados. Tanto ellos como muchos de los adultos esperan unirse a familiares que ya viven en otros lugares de Europa. El mensaje que el Papa ofreció en el Centro de Refugiados de Malta fue que estaba allí para mirarles a los ojos y asegurarles que siempre estarían en su corazón y en sus oraciones. Francisco no solo es el Papa de las sorpresas, es el Papa de los gestos concretos. En 2016, en una visita a la isla griega de Lesbos, invitó a 12 refugiados a volver a Roma en su mismo avión. Todos ellos eran musulmanes de Siria y fueron acogidos por el Vaticano. Muchos de estos gestos sorprendentes del Papa no se entienden a primera vista. Por eso quiso explicarlo personalmente en el vuelo de regreso. Una cosa puramente umana, humanitario, che è stata un'ispirazione di una settimana fa, che propriamente è venuto di un collaboratore mio e io ho accettato subito, perché ho visto che era lo spirito che parlava di lui. E tutte le cose sono state fatte in regola. Loro vengono con i documenti, i 3 governi, lo Stato della Città del Vaticano, il governo italiano e il governo greco, tutto hanno ispezionato tutto, hanno visto tutto e hanno dato il visto. E sono accolti dal Vaticano. Sarà il Vaticano, con la collaborazione della comunità di San Egidio, a cercarli il posto di lavoro, se c'è, o la manutenzione, cosa che c'è. En 2015, el Papa Francisco realizó su primer viaje a los Estados Unidos. Un desplazamiento muy esperado, con una gran expectación por saber dónde iría y qué es lo que quería decirles. La primera sorpresa fue el vehículo escogido, un Fiat 500 negro, en claro contraste con las grandes limusinas para autoridades y jefes de Estado en visita a Washington. Uno de los encuentros más emocionantes fue con supervivientes de abusos sexuales. Se celebró en privado, pero el Papa Francisco quiso hablar de ello en su encuentro con los obispos de Estados Unidos. Continúa abrumándome la vergüenza de que personas que tenían a su cargo el tierno cuidado de esos pequeños
les violaran y les causaran graves daños. Lo lamento profundamente. Dios llora. El Papa decidió visitar uno de los lugares que ningún jefe de Estado se atreve a pisar, en la mayor prisión estatal de Filadelfia. Tuvo ocasión de saludar uno a uno a los detenidos que quisieron saludarle, un gesto sin precedentes e inesperado para quienes trabajan allí. No pensamos que fuera a saludar personalmente a los reclusos. No es algo que estuviera previsto, sino un mero saludo general. Y en realidad es que hubo abrazos, con todo el cariño posible. Eso nos dejó en shock, nos dejó paralizados en ese momento. Visitar a los encarcelados es una de las 7 obras de misericordia y siempre ha sido una prioridad para el Papa Francisco. Es algo que ya hacía desde su etapa como obispo en Buenos Aires. Así que para quienes le conocen, no fue una sorpresa que incluyera una prisión como parte de su visita oficial a los Estados Unidos. Todo el país estaba atento y no quiso celebrar una misa frente al Museo de Arte que podía ser atractivo, sino que eligió ir a la cárcel en un espacio olvidado donde toda esa gente permanece encerrada. Y todos tenemos necesidad de ser purificados, de ser lavados. Todos. Yo el primero. Todos somos buscados por este Maestro que nos quiere ayudar a reemprender el camino. A todos nos busca el Señor para darnos su mano. Algunos de ellos no eran católicos ni estaban emocionados con la visita del Papa, pero cuando entró aquí pudieron verlo y escucharlo, todo cambió. En ese momento se conmovieron. Incluso algunos de los guardias y empleados que facilitaron la visita entre estas mismas paredes. Es la misma prisión, el mismo lugar donde estuvo el Papa en esa ocasión. A quienes se dedican a la atención espiritual de los presos, entre quienes se encuentran criminales peligrosos, les cambió profundamente la mirada. Logró abrirme los ojos. Ahora veo a Jesús en algunos de esos presos que pueden ser psicópatas o asesinos. Jesús está en los ojos de esa persona a la que estoy mirando. El Papa nos ayudó a cambiar la mirada. De hecho, el modo en que el Papa trató a los reclusos ese día cambió la relación personal con ellos. Hubo un antes y un después de ese encuentro. El Papa Francisco entiende que quienes están en prisión es porque han cometido un error y deben pagar por ello. Pero su castigo debería incluir lo que él denomina un horizonte de esperanza. Y ese es el mensaje que permanece una vez que se despide de ahí. Creo que supo levantar el ánimo a los presos. La gente que está aquí en la cárcel se siente fuera del sistema, marginada, y de repente llega una personalidad de su altura y dedica tiempo a estar con ellos, sin duda. Era increíble la alegría y esperanza que se respiraba en la ciudad, pese a toda la violencia que vivimos. La visita del Papa fue como una esperanza para toda la ciudad y creo que aún lo sigue siendo. Una forma de asegurar que el mensaje de misericordia del Papa permaneciera en el corazón de los presos fue la creación de este jardín de sanación. Se trata de un espacio para la meditación y el recuerdo. Está construido con ladrillos de todo tipo, dedicados a todos aquellos que han sido dañados por quienes están en prisión. Un espacio que clama al cielo por su curación en la ciudad y en las afueras y por el fin de la violencia. Caminar juntos es una expresión constante en boca del Papa. Significa compartir sufrimientos y alegrías con otros. Es algo que se demuestra con hechos, con gestos de cariño, más que con palabras. Durante una visita pastoral en la periferia de Roma, el Papa Francisco encontró el modo de consolar a Emanuel, incapaz de formular la pregunta que había preparado. El pequeño había perdido a su padre, que era ateo, y quería saber si estaría en el cielo. La ternura de estas imágenes revela el corazón de un papa que sabe estar a la altura de sus fieles. El video se volvió viral.
Vieni da me. Vieni. Magari tutti noi potessimo piangere come Emanuele quando avremo un dolore come a lui nel cuore. Lui piangeva per il papà. E ha avuto il coraggio di farlo davanti a noi, perché nel suo cuore c'è amore dal papà. E io ho chiesto permesso a Emanuele di dire in pubblico la domanda e lui mi ha detto di sì, per questo la dirò. Poco tempo fa è venuto a mancare mio papà. Lui era ateo, ma ci ha fatto battezzare a tutti e 4 figli. Era un uomo bravo. È in cielo, papà? Che bello che un figlio dica del suo papà era bravo. Voi pensate che Dio sarebbe capace di lasciarlo lontano da te? Pensate quello? Misericordia, compasión y amor incondicional de Dios son términos que resumen el pontificado del Papa Francisco. Un mensaje tan simple y tan eficaz que no deja de sorprender. Sorpresa, el Papa llama a la puerta.